Hola, ¿me Listo. estás oyendo? Muy bien, muy Ahora sí. bien. Fantástico. Bueno, es que estoy con el teléfono. Se ve 10 puntos. Muchísimas gracias, Daniel, para aceptar nuestra invitación, para charlar un poco, chusmear, compartir en el canal de la radio del Pulpero. Y para entender un poco más, qué es la arqueología, porque nosotros nos metimos en eso hace 10 años en la pulpería y estamos muy interesados. Yo recibí algunas preguntas cuando aceptaste nuestra invitación y tenemos una hora, así que creo que vamos a tener que hablar bastante rápidamente porque, suscita todo eso mucha curiosidad. Para empezar, ¿cómo estás? Estoy muy bien, todo bien. El único problema es esta pandemia que nos tiene mal a todos. Pero pues lo demás está todo perfecto. Gracias. Lo más importante, es no tener miedo y seguir con la esperanza. Y creo que también estudiar el pasado, lo que haces, eso ayuda mucho también a entender dónde estamos y dónde vamos. Bueno, ojalá sirva. Alors, ¿dónde naciste? Un retrato personal para empezar. Aquí en Buenos Aires, Donc, en la Porteño, ciudad. porteño, porteño. Porteño, porteño, si bien mis padres no eran, puedo decir, mis padres también porteños, pero ya mis abuelos europeos, ¿no? ¿Y de qué barrio? Sin indiscreción. Cuando nací, del 11, ahora en Núñez, En Núñez. Excelente. cambio Y de barrio. ¿Cómo nació, no sé, tu pasión de detective? Porque, buscando lo que era, la esencia del arqueólogo, antes de todo es un detective que, no sé, que trata de encontrar, no sé, quién mató a quién. ¿Cómo pueden hacer una pasión así? Porque hay que estar totalmente apasionado para hacer eso. Mira, la verdad, creo que nadie me hizo esa pregunta. Creo que empezó en el colegio secundario, es decir, a los 15 años quizás, ¿no? Ese interés por leer y por buscar el pasado y este tipo de cosas que todavía no entendía muy claramente qué eran, ¿no es cierto? Pero bueno, fue cuando empecé a buscar libros, a leer, indudablemente me interesaba la historia, ¿no es cierto? Pero como todo adolescente, pues uno no tiene las cosas muy claras, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa época. Y ya cuando empecé la universidad, tenía bastante definido qué era lo que me interesaba, ¿no es cierto? Y bueno, así nació este interés por la arqueología y así seguimos tantos años después. Porque digo que es interesante, porque nosotros creemos que todo está en Internet, que ya sabemos todo, pero ustedes, los arqueólogos, creen que todo está abajo de la tierra todavía. Sí, la verdad que en Internet hay mucho, pero es bastante poco. Digamos, todavía la cultura universal sigue estando en los libros y hasta que alguien lo ponga a Internet y lo haga accesible, falta mucho, ¿no es cierto? Sabemos que la publicidad y Internet está lleno de cosas que, en fin, que son superfluas, ¿no es cierto? O que no tienen el control y la calidad que deberían tener, porque bueno, es el precio de la democracia, cualquiera puede subir cualquier cosa y decir cualquier cosa. Pero bueno, de a poco se va avanzando. Ahora sí, la arqueología cree que la enorme mayoría del conocimiento del pasado no lo conocemos. Tenemos versiones del pasado, conocemos fragmentos del pasado y siempre lo que tenemos son interpretaciones del pasado. Esas interpretaciones, como son históricas, van cambiando, es decir, los mismos documentos, las mismas ideas o los mismos objetos
va cambiando la interpretación a lo largo del tiempo. A medida que vamos avanzando, vamos viendo diferentes cosas. Lo vamos viendo de diferente manera, vamos leyendo el pasado de otra manera. Y eso es lo rico de la historia, ¿no es cierto? Que no existe una verdad absoluta, que hay infinitas verdades. Eso es lo interesante de la posmodernidad, ¿no es cierto? Que nos enseñó que no hay verdades absolutas, no hay verdades eternas, que todo cambia y es bueno que eso cambie, aunque a algunos políticos les duela. Y también creo que lo que es interesante es que la verdad no tiene valor en el mercado. Es decir, que en Internet queremos vender algo, quizás comprar algo, pero la verdad, cuando encuentras algo, no tiene precio, es la verdad, es decir, que no tiene valor en el mercado. Absolutamente, es cierto, porque ni la verdad ni los grandes principios tienen demasiado valor en el mercado, ¿no es cierto? La verdad, la honradez, la seriedad, la confianza, el amor, hay muchas cosas que tienen valor si se puede usar para vender, ¿no? Es decir, se lo puede transformar en mercancía. Pero como principio, en fin, bueno, pero así, ese es el sistema en el que vivimos. Entonces, hablaste de libro, ¿qué hay que estudiar para ser arqueólogo? ¿Hay que leer mucho libro? ¿Qué hay que hacer como estudio? Hay que tener, bueno, hay un título, ¿cómo es eso? Sí, en el mundo existen títulos profesionales, ¿no es cierto? Es una carrera profesional, la arqueología. En algunos sitios la arqueología está unida a la antropología, en otros a la historia, en otros a la prehistoria, en otros países en Europa a los estudios clásicos, cuando el interés es Grecia o Roma. Es decir, hay distintas maneras de acercarse a la arqueología. Incluso todavía en América Latina mucha gente llega a la arqueología desde otras ciencias, desde otros campos, en las cuales se acerca a la arqueología y hay aportes muy interesantes desde la historia del arte, desde la historia urbana, desde la historia de la arquitectura, desde la sociología, desde distintos campos donde se pueden hacer o desde donde se pueden hacer aportes importantes a la arqueología, digamos. Y en Buenos Aires se estudia la UBA, hay la carrera a la UBA, entonces. Sí, en Buenos Aires se estudia en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Y existe justo después del CBC o empezás por una carrera de No, historia? Sí. no, yo empecé con una carrera de arquitectura. Yo empecé estudiando y estudié arquitectura. Después me fui del país y ya terminé incluso con el doctorado en el exterior, ¿no? Digamos, ya me especialicé afuera. Pero, Quizás por eso. pero no es como no sé, un abogado que tiene su título y que puede ejercer solamente en una, no sé, en una zona delimitada. Cuando sos arqueólogo puedes buscar en todos los lados. Sí, no hay una, no sé cómo se llama, digamos, como los médicos o como los abogados, no hay un registro profesional que permita trabajar en un sitio sí o un sitio no. Lo que hay es que pedir permiso a las autoridades, a las instituciones, digamos, e informar lo que uno está haciendo. Pero no necesariamente hay ese tipo de controles, porque además hay muy pocos arqueólogos en la Argentina. Cuando decís muy poco, serían cuántas personas. 300. Sí. Son muchos kilómetros Supongamos. cuadrados por persona a investigar. Y de esos, supongamos que haya 400. Y de esos 400, ¿cuántos trabajan en arqueología? ¿Cuántos hacen arqueología por problemas económicos o de distintos, o por interés o temas familiares o lo que sea? Yo creo que la mitad. Es decir, supongamos que hay 200 arqueólogos activos en el país, no mucho más. Bueno, entonces espero que esta charla también va a suscitar, bueno, vocaciones. ¿Y en qué consiste investigar en el CONICET, entonces en el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica?
qué quiere decir de manera concreta? Y el CONICET es un organismo, una institución del Estado que lo que hace es financiar, pagar el sueldo mensual, digamos, de un investigador en cualquiera o en todos los campos del conocimiento y controlar la calidad de ese trabajo. Pero el investigador del CONICET no trabaja, el CONICET no tiene oficinas, es decir, el investigador del CONICET trabaja en algún centro de investigaciones, algo así como el CNRS en Francia y tantas otras instituciones en el mundo, que apoyan el trabajo que se hace en otras instituciones. Físicamente uno está en otro lugar, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires o cualquier otra universidad u otros centros de investigaciones, pero dependiendo de ese organismo, que es además el que controla la calidad del trabajo que uno hace. Ok. Y bueno, hablando de tu trabajo, ¿cuáles serán las grandes etapas de una investigación arqueológica? ¿Para qué empezamos? ¿Para una Bueno, historia? ¿Para una duda? ¿O empezamos a buscar y de repente... nah. En realidad hay dos formas tradicionalmente. Uno es lo que llamamos una arqueología de rescate o de salvamento. Es decir, alguien llama por teléfono y dice, estaba poniendo unos caños en mi casa y encontré huesos, digamos. Es una arqueología que no tiene grandes, no hay un proyecto, sino que, y esto es cada vez más, se va a resolver un problema, ¿no es cierto? A ver si es verdad, a ver qué es, si es importante o no, y en función de eso desarrollar una excavación o no. Esto sucede cada vez más seguido, primero porque la gente tiene más conciencia y segundo porque la cantidad de obra que hay en la ciudad, desde la obra pública hasta la obra privada, es enorme. Entonces, hay gente que llama por teléfono y pide ayuda. Esa es una forma de hacer arqueología. Puede estar más organizada o menos organizada, pero es habitual. Lo otro es una arqueología de proyectos científicos, donde uno dice, bueno, ¿cómo me interesa estudiar, por ejemplo, cómo vivía la población, los esclavos en Buenos Aires en el siglo XVII? Y a partir de eso, entonces uno dice, bueno, empezamos a leer, a estudiar, a ver planos, a ver mapas, a leer documentos, a leer libros y a construir una hipótesis, decir, bueno, yo creo que la población negra está asentada en tal barrio y bueno, y busco un lugar donde excavar. El problema es que eso en el campo resulta muy sencillo, porque uno excava en cualquier lado, digamos, aunque la tierra siempre es de alguien, pero es más fácil. Pero en la ciudad es muy difícil porque a lo mejor donde yo quiero excavar hay un edificio, si ya está destruido. O si no está destruido, bueno, tiene un propietario y no siempre el propietario permite que uno trabaje. Es decir, no todos los propietarios son buenos propietarios como los de Quilapan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se hace un poquito más compleja ese tipo de investigaciones, pero se hacen. Otra manera que use tradicional en la ciudad, que es lo que yo hago, ¿no es cierto? Arqueología urbana, arqueología en la ciudad, de ciudades y en ciudades, son las obras que hacen los particulares, ¿no es cierto? Que se va a construir un edificio y eso legalmente significaría supervisión arqueológica, un control. No siempre se cumple, los organismos no siempre son lo suficientemente efectivos o tienen los recursos o tienen la velocidad para responder. Pero bueno, de todas formas eso también se hace y son muchos los arquitectos, ingenieros, empresarios que piden
que uno participe en su trabajo, ¿no es cierto? Y si hay un interés de importancia nacional, ¿el Estado puede exigir una investigación o el propietario puede decir, no, yo no quiero, no hacen un hueco en mi casa? Sí, depende, es complejo. Por ejemplo, si la Fundación Porque de Buenos Aires está abajo de Quilapán, el Estado puede decir, no hay más empanadas primero, salteñas en Quilapán y vamos a ver realmente si está acá o no. claro, primero tendríamos que demostrarlo, ¿no es cierto? Es decir, demostrarlo muy sólidamente. En segundo lugar, si no hay una obra o si no hay un hallazgo, no hay ninguna posibilidad de interferir en la propiedad privada. La propiedad privada se supone por la Constitución que es inviolable. Estamos viendo en nuestro país que no es así, ¿no es cierto?, en las tomas de tierras y en todo este tipo de situaciones. Pero bueno, estos son temas de política. Pero no, yo no puedo obligarte a hacer una excavación en tu casa, en tu terreno o en algún lugar, salvo que ya haya un hallazgo y entonces, bueno, en función de eso que se encontró, uno va. Pero empezar de cero, hasta ahora no ha habido ningún caso, ni creo que lo haya por mucho tiempo. En general, mira, en un país como la Argentina, donde las leyes son flojas y la legalidad es floja e incluso está en cuestionamiento, lo más simple es la buena voluntad de las partes, como con Quilapán. Es decir, hay un interés mutuo, hay un interés de gente que está preocupada por excavar y estudiar San Telmo, y hay un propietario que tiene interés porque entiende que hay un valor agregado, ¿no es cierto?, a su edificio o a su propiedad si se hace una excavación y eso se difunde y se muestra, y además se está haciendo una obra de bien, socialmente buena, y entonces es cuestión de sentarse a conversar. Hasta el día de hoy, yo tengo 35 años excavando en la ciudad, en Buenos Aires. Nunca nadie me dijo no en una obra o en un sitio en que yo quise excavar. Hasta ahora nunca nos prohibieron excavar algo. O sea, se iba a gritar revolución para hacer toma de tierra para investigación arqueológica, pero no hace falta, entonces. No hace falta, no hace falta. Yo creo en que cuando hay problemas con la ley, siempre lo mejor es la buena voluntad y la conversación entre las personas. Eso hasta el día de hoy a mí no me ha fallado. Pero bueno, qué sé yo, será la manera en que se encaran las cosas, ¿no es cierto? Y una pregunta muy difícil ahora, ¿cuándo terminamos la investigación? Porque nosotros empezamos hace 10 años, todavía no terminamos realmente. Entonces, ¿cuándo podemos decir ya terminamos o cuando empezamos a investigar? Bueno, es como si abrimos una puerta sobre un mundo y nunca termina. Bueno, eso depende del proyecto y de las personas que están llevando adelante el proyecto. Yo prefiero poner un límite claro, decir empiezo tal día y termino tal día, y termino. Y si puedo, termino un día antes. Creo que eso es un compromiso que la persona responsable sí, creo que hay un contrato a veces de palabra, pero hay un contrato entre dos personas, que es un contrato serio, importante, de proveer un servicio. Y eso implica que el arqueólogo tiene que hacerse responsable y decir, bueno, empiezo en tal fecha y termino en tal fecha. Y eso tiene que ser inamovible, salvo que, bueno, encuentren un cementerio, digamos, qué sé yo. Pero lo mismo con los objetos arqueológicos. Nosotros, por lo menos yo, decimos al propietario, decimos, mira, vamos a empezar el estudio en tal día, la restauración se va a terminar en tal fecha y en tal fecha se entregan las cosas. Hasta ahora eso ha sido así. Yo sé que hay gente que le cuesta un poco más cumplir con los plazos,
Pero eso pasa también con los cheques y con todas las cosas, ¿no es cierto? Eso mañana pago y no pagan. Pero creo que ahí tiene que haber una exigencia. Pero solo pensaba más del lado de la frustración, de saber que hay algo. Por ejemplo, yo todavía, bueno, en la pulpería yo sé que hay otras cosas y bueno, y quiero seguir buscando. Es decir, que no genera una frustración de decirte que es seguro que hay algo y que no la encontraste porque, bueno, no vas a seguir investigando en este lugar. No genera a mí, no sé, no sé, quiero seguir buscando. Bueno, pero eso es cuestión de organizarse. Nosotros, me gustaría pasarte mi manual de arqueología urbana, ¿no es cierto? Hay terrenos que los hemos excavado prácticamente el 100% y no es, bueno, podrán ser unas semanas más, un mes más, pero no es mucho, no es un problema. Es un tema de organización y de equipo y de exigencia, ¿no es cierto?, para ese cumplimiento, pero sí, muchas veces quedan cosas sin excavar. Lo que pasa es que la arqueología en realidad no necesita excavar el 100%. La arqueología es una ciencia visto desde la ciencia, no desde la frustración psicológica. Visto desde la ciencia, un cuarto de plato es lo mismo que un plato entero. La información que me da un fragmento de plato es la misma que me da todo el plato. Yo necesito encontrarlo todo. Yo con encontrar un pedacito ya puedo saber qué es, de cuándo es, de dónde vino, cómo se usó, probablemente incluso qué se comió sobre ese plato si se hacen los análisis necesarios. Y no necesito seguir y encontrar el resto. Es decir, que un 10% me dicen lo mismo que un 100%, y no necesito un gasto de recursos tan grande para el 100%. Por eso hay que tener claro dónde se excava, cuánto se excava, hasta qué profundidad, y eso establecerlo en el proyecto. En el proyecto y en el presupuesto uno dice, bueno, voy a hacer tal cantidad de pozos, tal excavación de tales lugares, en tal... Y ese es un tema de responsabilidad de la persona que esté a cargo. Porque, por ejemplo, en las investigaciones de la pulpería encontramos un daguerrotipo con un marco de plata y al principio pensábamos que era, no sé, un pedacito de vidrio y después, bueno, encontraron que era, bueno, un daguerrotipo y vemos una mujer y esta mujer no sabemos quién es. Sí, quizás nunca lo vamos a saber, pero la investigación se terminará cuando separemos quién es esta mujer. Quizás tendríamos que hacer un anuncio con su cara, poner su foto en toda la calle para saber si alguien la conoce. No, bueno, probablemente nunca lo sepan. Y ese es el límite que tiene la investigación del pasado. No cambia ni es necesario para el conocimiento, para el conocimiento de nuestro pasado, saber exactamente cómo se llamaba esa persona y qué día nació. Es decir, ya con el estudio del objeto ya es más que suficiente, pero no cambia lo que el arqueólogo necesita. Sería como que un historiador tuviera, para entender la vida hace 20 años, tuviera que hacer la historia de todas las personas que vivieron en el país. Es imposible. Es decir, uno hace un estudio de un porcentaje, una encuesta, y bueno, ya con eso tiene una respuesta. Por supuesto, cuanto más grande es la muestra, más acertada la respuesta. Entiendo. Y ahora vamos a viajar un poco, creo. ¿En qué país excavaste? Trabajé en México, bueno, hice no solo excavación, algunas cosas que hice fueron estudios en sitios arqueológicos, no necesariamente por ahí el estudio de los objetos que se encontraron o el proyecto de excavación. En Guatemala hice durante la década de los 80, 90, hice muchos estudios, pero era el relevamiento de construcciones mayas, por ejemplo, sin necesidad de excavar, pero había que hacer todo el estudio,
ubicar dónde estaban, etc. No sé, en fin, traté de andar por la mayor cantidad de países posibles dentro de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Cambian mucho las cosas en América Latina. Son países, bueno, vos lo sabés, ¿no? Muy propensos al cambio constante. Entonces, de repente existe un país donde se puede hacer muchos trabajos arqueológicos y por ahí 10 años después ya no se puede trabajar más en ese país y después de vuelta. Digamos, Venezuela es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Hoy a nadie se le ocurriría ir a hacer arqueología. Y hace 15, 20 años era como el paraíso de la arqueología. Es decir, estas cosas van cambiando constantemente y se van moviendo y es difícil todo eso, ¿no? Brasil era un país donde se hacía muy poca arqueología. Hace 15 años atrás se transformó quizás en el segundo país de América Latina en trabajo arqueológico. Es decir, la velocidad en que eso incrementó es enorme. Y así van cambiando los países. Pues Hoy en día, por ejemplo, Bolivia está haciendo muchísima arqueología, Perú. Pero es interesante, eso quiere decir que enfin, hay algo también de político. Es decir, que quizás hay personas que no quieren que se investigan demasiado el pasado y que se conozca la verdad o no pasa para eso. Hola, hola. Ah, era una pregunta demasiado política. Alors, se está reconectando. Ahí estamos de vuelta. No, hablaba de política, pues se cortó de repente. No, estaba pensando que quizás, ¿por qué estos países no quieren buscar? ¿Porque no es una prioridad económica en el desarrollo del país? ¿O porque también tienen miedo que se encuentran cosas del pasado que no les sirve a la política del país? No creo que sea porque no les sirva al pasado. Primero porque en las crisis económicas siempre se corta por la cultura primero, digamos, o por la salud pública, y así es como lo pagamos después. Segundo, porque no hay un interés real en la cultura, porque a veces la cultura dice cosas Hopla. y eso es razonable también. Como ahora la medicina es lo que se lleva el 100% de los recursos, y es absolutamente lógico. Claro. Ahora, también hay países que son muy, no sé, que son muy poco organizados, no sé cómo decirlo sin usar un término, sin decir que son países despelotados, digamos. Entonces, ahí para dar ejemplos, no sé, yo me acuerdo cuando yo recién empezaba, Panamá era un país que tenía un desarrollo arqueológico muy interesante, muy interesante, realmente notable, y volví 10, 15 años después y me encontré que ni siquiera había un organismo que se dedicara a la arqueología, es decir, directamente no existía, había dejado de existir. Hoy de vuelta recomienza. Es decir, son estos vaivenes de las políticas que producen atrasos, y los atrasos, ¿sabés cómo es en la cultura? Un año que no se avanza es como 5 de retroceso, digamos, para volver a recuperar eso. ¿Y, Y y, bueno, y crees que la arqueología es una emergencia? En el sentido que más tiempo nos va a llevar para encontrar lo que tenemos que encontrar, más tiempo también va a desaparecer. sí, hay urgencias y hay no urgencias. Por ejemplo, en Buenos Aires, el casco histórico, el centro de la ciudad, está desapareciendo a un ritmo muy acelerado, muy rápido. Yo creo que somos la última generación que va a poder hacer arqueología en el centro de la ciudad.
¿Por qué? Bueno, crecen los edificios y crecen los edificios todos los días, y eso es casi imparable, digamos, por muchos motivos. Con lo cual, los siglos XVI, XVII y principio de XVIII es lo que se nos está perdiendo con mayor velocidad. Y creo que eso es lo importante en este momento. Mientras que otras cosas pueden esperar porque sabemos que están en áreas de poco riesgo. Pero bueno, esto es discutible y cada arqueólogo piensa que lo suyo es lo más importante, ¿no es cierto? Y después, si se fosiliza, está salvado. Hay todo el tiempo para encontrarlo. ¿Y cuál sería la diferencia entre la arqueología urbana y la arqueología de sitio, justamente? Bueno, la arqueología urbana es una arqueología que piensa la ciudad como una totalidad. Ya no está pensando en un lugar específico, en un sitio, en un espacio que puede medir 1 metro o 100 metros o 5.000 metros, no importa. Es algo acotado y que fue el producto de una forma de ver o de entender la arqueología en la década de los 40, 50, donde se unía todo y se mezclaban las cosas, y, en fin, que no se ponía un límite preciso, lo cual llevó a delimitar claramente y decir lo que está acá no se puede mezclar con lo que está acá, no, aunque sea parecido no es lo mismo. La arqueología urbana en realidad lo que piensa es la ciudad como una totalidad, como un organismo donde se suma un enorme conjunto de factores físicos, sociales, económicos, políticos, religiosos, sociales, de todo tipo, ¿no? Y la ciudad es un complejo multifacético, donde se hablan distintos idiomas, donde hay distintas personas, donde cada barrio tiene sus propias características, pero es una sola ciudad. Entonces trabaja a través de la sumatoria de todos estos sitios. Se excava en una pulpería, se excava en otra casa, se excava a 2 cuadras, a 3 cuadras, a 5 cuadras. El asunto es después poder unir toda esa información, poder sumarla para tener un panorama de una ciudad moderna, de nuestra ciudad. Lo que queremos no es explicar la ciudad del siglo XVII, queremos explicar nuestra ciudad de hoy. Ahí está la gran diferencia entre la arqueología urbana y las otras arqueologías, que nuestro objeto de estudio es nuestra ciudad moderna, nuestra ciudad de hoy. ¿Por qué Buenos Aires es como es hoy? Y esta disciplina de arqueología urbana se está haciendo en todas las ciudades del mundo, entonces. Bueno, sí, sí, prácticamente sí. No es un invento nuestro, ¿no es cierto? No es un invento argentino ni nada por el estilo. En otros países se hace mucho tiempo. Pero bueno, es una manera de ver y de pensar el pasado, ¿no es cierto? Es decir, preocupados por el hoy, preocupados por nuestra ciudad hoy en día, qué es lo que estamos haciendo. Es decir, poder llegar en términos de arqueología hasta el presente. No hay un límite. Decir, bueno, arqueológico es hasta 1742 o 1825, sino es hasta hoy. Seguimos construyendo la ciudad. Ok. Y bueno, un poco de sensacional. ¿Cuál es lo más antiguo que encontraste en tu vida? Lo más antiguo. Mira, ahora, por ejemplo, se está excavando un sitio que se llama La Noria, sobre el Riachuelo. Es un sitio desde hace 2-3 años, y es un sitio indígena anterior a la fundación de Buenos Aires. Es decir, cuando llegan los españoles a Buenos Aires, ese sitio ya estaba abandonado hacía 300 años. Es decir, que es anterior a Buenos Aires. Eso es interesante y sí, es antiguo, digamos, obviamente.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos mucha cerámica indígena y precolombina, que también es antigua. ¿Cuán antigua? Bueno, ahí hay distintos fechamientos y eso. De la ciudad misma, de la ciudad fundada por los españoles, tenemos un fechamiento de radiocarbono de 1490 más o menos. Perdón. 1500. Porque Sí, si era antes, estoy... si era antes, antes No, de no. Columbus era complicado. No. En 1590, más aproximadamente, es decir, que probablemente de la época de Hernandarias o de esos un poquito antes, en la calle Alsina. Ese es un fechamiento de radiocarbono y es bastante exacto para un conjunto de objetos. Hay mucho del siglo XVII y después de ahí en adelante sí, hay muchísimo. Si eso era lo que me preguntabas. Sí. Ahora, el objeto, no, son contextos, son conjuntos, ¿no es cierto? Se han encontrado muchos miles de piezas de todo tipo y bueno, hay de todo. Por suerte, ¿no? ¿Y lo más valioso qué sería para vos? Lo más valioso, ¿sabes qué es? Creo que, y ahora te voy a hablar como viejo, como viejo arqueólogo por lo menos, creo que lo más valioso fue demostrar que en Buenos Aires se podía hacer arqueología, cosa que era inimaginable. Cuando yo empecé a trabajar realmente, todos, o por lo menos todos los que se animaron a decírmelo, creyeron que estaba loco. Sinceramente, que era absurdo, que era imposible. Era como algo que a nadie se le había ocurrido y si a alguien se le había ocurrido tampoco lo había hecho. No porque no se habían encontrado algunas cosas bajo el piso, hubo hallazgos de cosas, alguien que hacía un pozo y encontraba algo, pero hacerlo de manera sistemática a lo largo de los años, es más, crear instituciones que permitan llevar adelante eso, no existía. Y fue muy interesante o para mí por lo menos es algo que me pone muy contento, haber podido demostrar que sí, que se podía excavar, que había mucho para hacer, mucho para entender y que había una enorme cantidad de trabajo para varias generaciones. Es decir, que muchos arqueólogos en el futuro van a poder seguir trabajando en Buenos Aires. Y no solo en Buenos Aires, sino en otras ciudades, que se podía hacer arqueología en las ciudades, por más que haya edificios, por más que haya calle, que todo esté alterado, que esté transformado, pese a eso, se sigue pudiendo estudiar y trabajar. Y eso hoy creo que es lo más importante, mucho más importante que un objeto, que un fragmento, que una botella vieja. Es tan valioso que no tiene precio. Para mí, por lo menos. Ahora, Y si lo que preguntabas es qué es lo más valioso desde el punto de vista del dinero, no sé, nunca encontré ni una tarjeta de crédito, ni un cheque, ni un lingote de oro, lamentablemente, porque si lo hubiera encontrado no estaríamos ahora hablando aquí, estaría Hawái tomando un daiquiri. ¿Y a qué pensás cuando encontrás algo? ¿En qué pienso? No lo puedo decir porque vamos presos, pero no, sin chiste. Y ya es como algo mecánico. Es decir, yo sé que si excavo un pozo de basura vamos a encontrar miles de objetos. Y bueno, me pone muy contento si es lo que suponía que íbamos a encontrar, si me permite demostrar la hipótesis que uno planteaba. Por ejemplo, uno dice, bueno, estamos en 1870, entonces es probable que haya un daguerrotipo, como decías. Entonces, si encuentro algo de metal,
y rectangular y plateado, lo primero que pienso es, esto debe ser esto, y eso me pone muy contento. Si no tengo idea de lo que estoy excavando, entonces no sé lo que es y lo dejo ahí tirado y no me importa porque es un pedacito de metal. Es decir, el poder predecir qué es lo que vamos a encontrar a partir del contexto que uno mira. Y eso es lindo, eso es interesante. Un verdadero científico. Cada uno hace su trabajo, ¿no es cierto? Y creo que lo que importa es hacerlo lo mejor posible, digamos, lo que uno puede, lo mejor que uno puede, porque creo que la experiencia de la pandemia nos muestra que con la ciencia no se juega. Digamos, la búsqueda ahora de una vacuna muestra la tremenda complejidad que implica el pensamiento científico. No es como en las películas con el sabio loco que inventa cosas así de un minuto para el otro y descubre. No, es el resultado de trabajos de muchos años, muy meticulosos, muy cuidadosos y con responsabilidad, porque si se hace mal, o se arruina el sitio arqueológico o el médico mata a la persona. Entonces, bueno, así es como creo que hay que trabajar, ¿no? Despacio, pero como decía, creo que era Luis XV, vístanme despacio porque estoy apurado. O Luis XVI, no sé. Pero es así, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo se va trabajando y cada vez más y se van haciendo más cosas. Hoy ya lo hace por ahí otra generación, uno deriva los trabajos hacia gente joven, que lo puede hacer mejor, peor, no importa, o aprenden en el camino, pero se va abriendo un caminito, ¿no es cierto? Que no ha sido fácil, pero bueno, pero se hace. Y la tecnología cambia mucho, no sé, los métodos de investigación, como Sí. los detectores de metales, ¿eso es algo que estás utilizando? Por lo general, no utilizo detectores de metales porque en la ciudad todo el subsuelo está lleno de hierro y de caños y de. Es decir, suena en todos lados, digamos, es imposible. Pero sí, hay sistemas de georradares, hay distintos tipos de sistemas para ver qué hay debajo del suelo, pero tienen que ser zonas que no estén muy alteradas o transformadas, porque si pasan todos los caños de luz y de agua y de gas y qué sé yo, es imposible. Pero cada vez la tecnología se está desarrollando más. Pero en lo que se está desarrollando más la tecnología es en el análisis. Por ejemplo, si yo encuentro un vaso o un fragmento de un vaso, yo puedo analizar no solo el vidrio, que eso siempre lo he podido hacer y no me dice demasiadas cosas, por ahí me dice la proveniencia de ese vaso, si es un vaso inglés, francés, alemán o argentino. Pero puedo saber qué se tomó, porque quedaron partículas a lo mejor del vino que se tomó o la ginebra unidas sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, yo en un plato puedo saber si hay restos de almidón y entonces puedo saber qué comida se preparó. Si yo encuentro un hueso, puedo saber si lo hirvieron, si lo cocinaron, si lo quemaron, si hicieron asado. Es decir, cada vez la tecnología permite hacer análisis más detallados en el nivel micro, no en el grande, sino, no para detectar y ubicar, sino para conocer qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, seguramente hay como piezas que ya tenían, no sé, guardada y la pueden reinvestigar y reestudiar a la luz de estas nuevas tecnologías. Absolutamente, absolutamente. Eso obliga a que constantemente se vuelva sobre lo mismo porque nos dice nuevas cosas. También depende del tratamiento, si a lo mejor todo eso fue lavado y cepillado y entonces ya está destruido, ya no nos puede decir más nada. Pero bueno, todo depende del tratamiento que se le haga a esos objetos. Hay gente que incluso hasta le pasa cera para que brille más y se vea mejor en una vitrina. Bueno, listo.
no pasa nada, no es grave, pero no nos va a dar la información que podría habernos dado. Todo es información, todo es información. ¿Y qué quieres encontrar un día? Lo que estás buscando, pero ¿qué estás buscando? Bueno, una caja fuerte de un banco. Mira, la verdad que no lo sé, es una pregunta a la que no tengo respuesta realmente. No, porque uno si busca algo, si quiere encontrar algo, lo plantea como idea y busca el lugar donde podría llegar a encontrar eso. Por ejemplo, algún día me gustaría encontrar un sitio con basura de un grupo esclavo. De un grupo de esclavos, pero que no hayan arrojado la basura en el pozo de basura del patrón, donde está todo mezclado y ya no puedo saber quién usó qué. Puedo separarlo porque unos son objetos de lujo y otros son objetos muy burdos. Pero a lo mejor el patrón le dio el plato roto al esclavo para que lo utilice. Entonces es un buen plato, pero como tenía una roturita, y yo no sé cuál es la rotura nueva y la rotura vieja. Entonces es difícil, pero me gustaría entonces encontrar uno de esos contextos intacto y poder estudiar realmente las condiciones de vida de la esclavitud, que fue un tema muy importante en la Argentina y un tema muy oculto, un tema muy escondido por la historia tradicional, porque a nadie le gusta decir que alguien fue esclavista o que éramos Buenos Aires fue un puerto de entrada de esclavos, ¿no es cierto? Es decir, Buenos Aires existió porque era un puerto esclavista. Si no, no tenía sentido tener una ciudad como Buenos Aires. ¿Cuál era la lógica, no es cierto? Era un puerto de entrada ilegal de esclavos y por eso la ciudad pudo funcionar, si no, no hubiera pasado de ser una aldea con un fuerte. Nunca hubiera llegado a ser la capital de un virreinato. Y eso es algo que nunca pude encontrar y que me gustaría encontrarlo intacto, completo. Y es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil. Pero bueno, a lo mejor si uno sigue buscando, puede encontrarlo, porque hasta ahora todos los esclavos en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se unieron entre sí, se asociaron, como si fuera un club, ¿no es cierto? Unas asociaciones, por afinidades lingüísticas. No existían los países, ni acá ni en África, el concepto de nación todavía no se había inventado. Entonces se agrupaban acá, en la diáspora, digamos, en otro continente, se agrupaban por idiomas, por lenguas. Y a principios del siglo XIX empezaron a tener sus lugares propios, que llamaban sedes, la sede de la nación Angola o en fin, del grupo que fuera. Si uno pudiera, y hubo más de 200 de estas asociaciones, tanto de negros libres como esclavos. Hasta ahora todas las que pudimos ubicar ya están destruidas. Hoy hay edificios, las antiguas, ¿no es cierto? Ya están destruidas. Habría que encontrar una que estuviera intacta, buscar el pozo de basura y excavarlo. Y ahí quizás podríamos tener eso. Pero hasta ahora no se pudo. En fin, qué sé yo, todo no se puede. Pero es algo que está y que tienes que seguir buscando. Ah, sí, voy a seguir buscando. De eso no me canso. Las 5 verdades ahora, donde empezamos por una, recibimos muchas preguntas de nuestros parroquianos respecto a eso, sobre dónde está la entrada del túnel. En la imaginación. Es decir, que toda esta locura, nosotros también habíamos, bueno, leído algunos libros que hablaban de túneles escondidos y por supuesto yo Sí, estaba sí. convencido que Es íbamos fantástico. a encontrar un túnel en la pulpería, pero ¿cuál es esta No vas a, lógica?
No vas a ¿Dónde están encontrar esos nada. túneles? Primero, hubo una pequeñísima red de túneles nunca terminada, empezada a mitad del siglo XVII y dejada en la mitad del siglo XVIII. Todos los fragmentos que se hicieron son conocidos y el resto no existe. Después después lo que hay son construcciones subterráneas como aljibes, pozos de basura, pozos, letrinas, en fin, construcciones distintas, sótanos muy complejos a veces, sótanos industriales, de las primeras industrias, que eran grandes, ¿no es cierto? Pero el túnel es parte del imaginario porteño desde siempre. Yo escribí un libro, Túneles de Buenos Aires, sobre el imaginario, cómo lo manejó la literatura, en fin, ¿no? Porque el túnel no es un pozo, el túnel es algo que tiene una entrada y que tiene una salida en otro lado. Si no, no es un túnel, si no es un pozo, o es un sótano. No hay, menos en San Telmo, ¿no es cierto? Ni imaginarlo, porque San Telmo se empieza a construir, se inicia como barrio, como localidad, cuando el cabildo empieza a lotear lo que era el ejido de la ciudad, y eso es 1710, 1715. Es decir, ya se había acabado la época esa. Sí, sería imposible. Lo que hay es el Zanjón de Granados, que pasa muy cerca. Ahora estuvimos excavando otro tramo en la calle Bolívar, pero era un desagüe, un río subterráneo, digamos, la canalización para un desagüe. La gente lo quiere llamar túnel, ok, es un túnel porque va bajo tierra. Es un desagüe del cual hay planos, no hay misterio. Es raro encontrarlo, es oscuro y desagradable, pero no es un túnel misterioso. Lo que sucede, en mi explicación, debe haber otras, es que en una ciudad donde se ha destruido sistemáticamente el patrimonio cultural, la gente tiene que poner el imaginario en algún lado. Y si no puede poner su imaginario arriba del piso, porque ve que todo se destruye, lo puso bajo el piso. Y generó un imaginario de túneles misteriosos que nadie sabe dónde se entra ni nadie sabe dónde sale, donde todos repiten lo que dijo otro que tampoco encontró nada, sino que dice, que le dice, que le dice. Y cuando uno rastrea todo eso, llega a que alguien inventó algo. Y es difícil, pero bueno, es parte de esos tantos imaginarios que tenemos los porteños como tienen todos los pueblos del mundo. Y es bueno que se lo tenga. Vivan los imaginarios. Otra cosa es la ciencia. Sin Bueno, imaginario no habría poesía, no habría literatura, no habría amor, no habría nada. bueno, una pregunta con algo que no es imaginario. ¿Dónde está el emplazamiento de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires? ¿Está? No, hasta ahora no Pero está. está, pero está en un lugar, porque empezó a un momento. O estuvo. Hay dos cosas. La primera, a lo mejor ya fue destruido. Ahora o hace 100 años, digamos. Fue destruido, por ahí hizo una fábrica en ese lugar y, digamos, ya no está más. Segundo, el riachuelo ha cambiado de manera notable, digamos. El trazado del riachuelo de hoy no tiene nada que ver con el antiguo riachuelo, porque es un río de llanura que va creando meandros y ha sido totalmente transformado, digamos. Desde el siglo XIX la transformación de las orillas del riachuelo es absoluta, con lo cual no tenemos ni idea. Tercero, la entrada del riachuelo no es como hoy, no salía directo al Río de la Plata, sino a través de un canal que pasaba delante de la ciudad. Eso generaba una serie de islas, de las cuales hay varios relictos. Todavía hablamos de la isla Maciel, la isla de Marchi, toda una serie de islas que no son islas, que son parte de ese estuario que formaba el riachuelo en su entrada. Probablemente en alguno de esos lugares fue hecha en realidad no fue fundada, porque la primera fundación no fue una fundación, fue un establecimiento. El lugar donde
donde se pusieron, no, probablemente fue totalmente destruida ya con las obras del puerto y todo eso, ya no esté más. Pues nosotros hemos trabajado por lo menos 15 años tratando de encontrarlo, y bueno, salvo que haya así una especie de milagro que alguien encuentre algo, no hay posibilidades de encontrarlo. Es decir, lamentablemente había que haberlo estudiado un siglo antes. Lo lamento. Como Dios atiende en Buenos Aires, seguramente un día, quizás, veremos. Y, Aparentemente. ¿qué es la Casa Naranja? Que es vecina, bueno, el lugar era en la calle, en la avenida La avenida San Juan. San Juan, exacto. La Casa del Naranjo era una pequeña casa del fines del siglo XVIII que tenía, digamos, como todas las casas de esa época, no estaban sobre la línea del frente, sino estaban más adentro. Y esa pequeña tenía un patio adelante y un patio atrás, un zaguán, y tenía un dormitorio, una sala y una cocina. Piso de tierra, el fogón en el piso directamente, así lo encontramos. Y después, hacia 1830, no recuerdo, 33, se le agregaron otras habitaciones porque la señora tuvo varios hijos. El señor que lo construyó murió durante las invasiones inglesas y se lo excavó bastante, no digo el 100%, pero se lo excavó muchísimo durante mucho tiempo. Y después, bueno, fue destruido para ampliar el Museo de Arte Moderno, y dentro del museo hay una sala en la cual se ven los cimientos de esa pequeña casita, que era una casita del siglo XVIII prácticamente entera, algo parecido a lo que en Quilapán se ve en la pared dibujado. Si uno excavara siguiendo esa línea, encontraría los cimientos de la primera casita que hubo en ese lugar. Es decir, sabemos dónde está lo más antiguo de la pulpería. Es cuestión nomás de excavarlo. Yo hubiera empezado por ahí, no por atrás, porque el aljibe o el pozo ya sé lo que me va a dar. Volvemos a cómo se hace la arqueología. A mí me hubiera interesado más excavar los pisos de esa construcción del siglo XVIII y encontrar el pozo de basura del siglo XVIII. Pero son, digamos, distintas formas de encarar los proyectos arqueológicos. Pero bueno, eso era la Casa del Naranjo. Nosotros no conocimos el Naranjo. No, perdón, Naranja, en mi cabeza era la Casa Naranja, porque la Casa del Naranjo. Porque los vecinos había un naranjo en el patio que un día alguien lo cortó, no sé por qué. Y así quedó como con ese nombre, porque era lindo el nombre. Excelente. ¿Podemos robarte 5 minutos más? Porque estamos desbordando un poco o estamos justo. 5 minutos, por favor. 5 minutos, sí. Excelente. ¿Cómo encontraron el sitio de Teyucuaré y fue realmente un refugio de los nazis? Sí, fue un sitio de refugio, fue un sitio, no sabemos de quién, obviamente, porque la arqueología no puede decir un nombre y un apellido, pero fue un sitio utilizado por gente relacionada con la Segunda Guerra Mundial entre el año 1945 y 46. El sitio era conocido, yo mismo había estado hace muchísimos años ahí, pero no se veía nada, estaba en medio de la selva. Cuando se hizo el sendero, se transformó en un parque, se hizo un camino, se abrió un camino y se chocaron con una pared. Y a partir de eso es que, bueno, dijeron el imaginario, en Misiones todo son cosas de los misioneros, todo es de los jesuitas. Cuando uno lo veía decía, no, esto no es arquitectura jesuita, esta es una arquitectura diferente, porque las piedras son distintas, pues están puestas de distinta manera, está trabajado de otra forma. Bueno, y eso nos llevó a estudiarlo y a trabajarlo, no teníamos idea.
Había una leyenda de que ahí había vivido el secretario de Hitler y toda una serie de cosas, pero que eran, bueno, leyendas no comprobadas. Algo de verdad tenían, porque sí había sido evidentemente un lugar de refugio. Y bueno, un día se decidió, hace 5 años, que valía la pena ir y estudiarlo, aunque estuviera en la selva, por más complicado que sea, abrirlo y darlo a conocer. Para que ya no hablemos de cosas imaginarias, sino pruebas de cosas reales. Tangible. ¿Y siguen con la investigación? Bueno, ahora no, lamentablemente. Quedó con el tema de la pandemia la publicación en inglés en Estados Unidos, y en cuanto se pueda volver, volveremos. El año pasado estuve trabajando, y porque siempre hay nuevas preguntas, tal como bien decías, uno sigue haciéndose preguntas y sigue habiendo cosas para estudiar. Bueno, seguiremos. Mientras se pueda, seguiremos trabajando. Y después, enfin, bueno, había muchas dudas de los parroquianos. Una otra para terminar. Pierre Benoit, el arquitecto argentino, era Luis XVII de Francia. No, Y no no, era. Pero, no, pero se hizo el test del ADN, ¿o no? no, no. Pero ¿por ¿Quién lo qué se hizo? hizo? Porque yo leí un artículo que decía que se había hecho ese test. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Y por qué no se va a hacer? ¿Por qué no se hace si no se hizo? Porque no le conviene a la familia, porque van a demostrar que no lo es. Además, porque lo que se hizo fue, en esa tumba, en la Recoleta, en esa bóveda, hay una enorme cantidad de personas de la familia enterradas, y hay huesos de 2 siglos. Es decir, no está identificado cuál es el esqueleto de este señor. Si no, sería fácil hacerlo, sería fantástico, sería el primero que lo hiciera. Pero nadie sabe cuáles son, de todos los huesos, esqueletos y cajones que hay ahí adentro, y huesos hasta en el piso, cuál es Pierre Benoit. Entonces es imposible, y hubo una persona de la familia que juntó unos huesos para hacer un estudio, pero eran huesos de cualquiera, es decir, ni siquiera un antropólogo que dijera que era hombre, no sabemos si era hombre o mujer, es decir, alguien juntó unos huesos y los llevó. Y así no se hace la investigación, porque eso no sirve para nada. Lo lamento, yo excavé la casa atribuida, ¿no es cierto?, a este señor, pero que era la casa de Pierre Benoit, de eso no tenemos duda, donde más que un pote de pasta dentífrica francesa es lo único que encontramos de francés. Se había Pero, escapado con eso. pero por eso, nada más que eso. Todo lo demás era de cualquier lado. Ahora, que no se lo ha estudiado, no se lo ha estudiado. Que en Francia hay un esqueleto del cual hace pocos años se hicieron, creo que están en Père Lachaise, o no me acuerdo en cuál de los cementerios No, en la de... Catedral de Saint-Denis de los Reyes, ahora, bueno, hay el corazón de Luis XVII y comprobaron con el ADN que era el corazón de Luis XVII. Eso. Entonces, si ya hay un ADN que demuestra su entierro en Francia, sería difícil que estuviera también enterrado acá. Lo que pasa es que es muy interesante, para nuestro imaginario, poder decir que hubo un rey que se murió acá. Y es fantástico, muy elegante además. ¿Te imaginas poder decir que en tu familia hay un rey? Es muy, bueno, escúchame. Entonces, ¿por qué vamos a privarle a la gente de esos placeres? Está bien, que sigan creyendo. Pero lo que veo un poco triste es que hay algo nostálgico diciendo que de un lado hay la arqueología, que es una ciencia dura de las cosas que son real, que son tangibles, y que del otro lado hay como una historia que se nutre de cosas que son, bueno, que son lindas porque nos hacen pensar quizás a un pasado y a un futuro mejor, pero que no son real, que son truchas, que son falsas.
Está bien, pero a veces necesitamos eso para sobrevivir. Necesitamos tener expectativas en la vacuna que nos va a curar, o tener un rey en la familia y soñar que algún día nos van a regalar un palacio en el Loire, porque somos descendientes, o que tenemos túneles que nos llevan hasta Machu Picchu cruzando la cordillera. Por debajo, está bien, digamos, eso nos permite vivir, somos seres humanos, es decir, hay mucho imaginario y mucha creatividad, está bien, hay gente que cree que la luna es de queso, qué sé yo, ¿viste? O cree en los fantasmas, o en los zombies, o en cualquier cosa. Es tan concreto esto, de las creencias, que hay gente que cree en lo que no puede ver. Y te estoy hablando de las religiones. El que es creyente no solo usa la palabra creyente, de creer, ¿no es cierto? Y es porque cree en algo que no puede ver y que no puede probar su existencia. Sí, pero Pero cree la en diferencia es eso. que en la religión efectivamente hay un acto de fe y la religión es para vivir. Y Y esto creo también. que sí, pero es para vivir, para ser mejor persona. Y no creo que de creer, de decir, de contar historia sobre un túnel que no existe, no nos permite hacer de nosotros mejor personas. Ahí está la diferencia. Por eso no lo estoy juzgando, pero lo que digo es que las creencias existen y las usamos todos los días. Y no por eso está mal. Lo que tenemos que tener claro y lo que nos tendrían que enseñar en el colegio es a diferenciar la ciencia de lo trucho, como decías. Pero no por no ser verdadero o no por no poder probarse es negativo. El creer en una red de túneles que van a Machu Picchu no es negativo socialmente, no le causa daño a nadie y a más de uno todos estos imaginarios le permiten sobrevivir, le permiten tener miradas positivas hacia el futuro, creer que podemos ser mejor, que venimos de un pasado mejor que el que tenemos. Es parte también de la velocidad del olvido que tiene el argentino. Fíjate que a diferencia de un europeo, por ejemplo, o de un norteamericano, nos olvidamos muy rápido, no tenemos idea de quién fue el ministro de Economía hace 10 años. Es decir, todo pasa muy rápido. Es decir, nos olvidamos de nuestra propia historia. Ni siquiera nos la enseñan bien en el colegio, porque es incómoda, porque es molesta. ¿No es cierto? Decir que tenemos una historia con guerras, con muerte, con matanzas, con esclavitud, con violencia, con asesinatos. Es molesto, ¿no es cierto? Es molesto como el narcotráfico, es molesto como todas estas cosas. Bueno, está bien, pero yo sigo creyendo que el imaginario es bueno, es positivo, no deja de ser imaginación. Lo lamento. Muchas gracias, bueno, por molestarnos y hacernos, bueno, por lo menos creer en la arqueología. Y bueno, espero que cuando estaré de visita en la cultura será un gran placer recibirte y también mostrarte el super museo que estamos armando con Patrimonio. Y bueno, muchas gracias para todo lo que nos contaste. Creo que hay mucho para, bueno, para destilar. Y Pero yo te agradezco a vos porque sos de las pocas personas que ha tenido el interés, la preocupación y que realmente se ha puesto por el estudio arqueológico del lugar que tiene. No es mucha gente en Buenos Aires, realmente es poca la que ha actuado de la manera en que has actuado vos desde el primer día. Y eso es algo que todos tenemos que reconocer, modestia aparte, ¿no es cierto? Pero siempre has estado preocupado e interesado por cosas que no todo el mundo está preocupado o interesado. pues Y creo que eso te pone.
Con el pozo lo que era divertido es que cuando sacábamos la tierra, porque con Patrimonio ellos excavaron, bueno, voy a decir 1 metro, encontraron el pozo, sacaron 1 metro de tierra y después, bueno, por supuesto no podían seguir más porque había otras cosas para hacer importante. Y entonces nosotros excavamos el pozo hasta casi 7 metros. Y bueno, 7 metros de profundidad, casi 5 metros de ancho, sacar toda la tierra y cuando llovía todo se llenaba de agua. Bueno, nos llevó casi 1 año para sacar la tierra. Y lo que era interesante es que al principio queríamos encontrar algo. Y al final, finalmente, lo que era lindo era solamente buscar, no tan encontrar. Como no sé, como el marinero que está sobre su barco y que tiene miedo de la tierra. Lo que era muy fuerte para nosotros, porque jamás había, bueno, buscado algo así, era buscar, más que encontrar finalmente. Dicen que lo que importa es el viaje, no la llegada. Bueno, es eso. Sigamos viajando. Sigamos viajando. Muchas gracias por todo. Hasta luego, Daniel. Muchas gracias.